Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les quería recordar que, bueno, para hoy tenían la tarea de derecho aduanero. Este, mm, y bueno, al momento solamente tengo registrados 2 envíos. Sé que ustedes son más, así que les pido si las pueden ir subiendo. Si tienen algún problema con el archivo, me avisan. Yo ya les di la alternativa, obviamente, que si no pueden subirlo a la página por algún tema, me lo manden al mail y nada, lo chequeamos por ahí. En general, vuelvo a repetir que es obligatorio hacer todas las actividades, porque todas van a tener su calificación y la suma de esas calificaciones, obviamente, digamos, va a ser la aprobación del curso. Es muy importante que haya un feedback porque, o sea, lo que uno les está enseñando hay que comprobar que se entendió, y esto obviamente les sirve a ustedes porque tener bien aprendido los conceptos obviamente los va a llevar a un buen resultado cuando tengan que buscar un trabajo, digamos, relacionado a esto, ¿no? Cuando les pidan comprobar eh, conocimientos, o ya mismo si los ponen en la práctica y pueden reconocer que es una factura, qué es lo que tienen, qué está bien, qué está mal, las responsabilidades que tiene uno. Entonces, todos los aspectos que vamos viendo son muy importantes y a su vez es importante que ustedes los comprendan, los incorporen para luego poder ejercer correctamente y normalmente en el día a día, ¿no? Que es, digamos, el principal objetivo que ustedes plantearon, obviamente. Así que todavía, bueno, hoy finalizamos la unidad 2 y a partir del módulo que viene ya vamos a estar viendo los aspectos prácticos. Vamos a estar viendo documentos, vocabulario, vamos a estar viendo temas de logística. Entonces, si bien eso es lo que más se va a acercar al día a día, justamente está bueno que a esta altura tengan, digamos, todo chequeado, porque obviamente va a haber ejercicios relacionados con esta parte, que creo que a partir de ahora en adelante se viene lo más esencial, porque es lo que se trabaja todo el tiempo. Van a ver, lo que se va a ver ahora, lo van a ver, si van a estar en este rubro, lo van a ver siempre. Entonces, obviamente, es necesario que lo tengan incorporado. Así que bueno, en el día de hoy vamos a, ya le digo, terminar con el módulo 2, que también era como bastante teórico, pero bueno, es necesario saber las responsabilidades, las formas, ¿no?, que tiene la aduana de ejercer un control, eh, y como todo, aunque ya vimos todos esos aspectos, ahora viene para que tengan en claro, digamos, las cosas que no se tienen que hacer. Hoy vamos a ver la parte de delitos aduaneros. Algunos obviamente son muy específicos, uno que no se ven todos los días, pero está bueno que lo sepan. Y otros obviamente están relacionados con el tema de la documentación y cosas que son más comunes que pasen, ¿no? Y errores que son no tan comunes, pero pueden ocurrir y las consecuencias que traen, que también ya las hemos visto. Así que bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar viendo los delitos aduaneros. Bien. Bueno,
Esto también es un pequeño repasito de ya cosas que habíamos visto, pero en cuanto a control, las disposiciones generales son las siguientes, ¿no? Que el servicio aduanero ejercerá control sobre las personas, las mercaderías y los medios de transporte, la verificación de la mercadería, sellos, precintos y establecimiento de custodia. Después, como habíamos visto, toda entrada, salida de mercadería, todo movimiento debe hacerse por territorios, lugares autorizados y en horarios autorizados. Entonces, la entrada y salida de personas del territorio aduanero, la IMPO, la EXPO, obviamente deben estar bajo esas condiciones, ¿no? Y la intensidad de este control, las características del control, depende de la zona de la que se ejerce. Zonas, como vamos a ver, se refieren a las que vimos en las primeras clases, ¿no? De mar territorial o zona aduanera especial, primaria, secundaria, por lo que ven que todo está obviamente conectado. Bueno, seguimos con el tema del control aduanero y acá ya nos metemos más en el tema de la suposición si se hubieran cometido delitos, ¿no? Entonces, tomamos como ejemplo la persecución de personas sospechadas de haber cometido algún ilícito aduanero, o también la mercadería que se presume objeto de ese ilícito, o medio para la comisión de este ilícito. La aduana o servicio aduanero puede perseguirla hasta el límite de la soberanía de los demás estados. Traduciendo eso, obviamente, todo el territorio argentino, que sea de la soberanía argentina, la aduana va a tener la autoridad para proceder mediante un delito. Entonces, agentes aduaneros, fuerzas de seguridad y policiales pueden proceder a la identificación, registro de personas, de mercaderías, medios de transporte, cuando también esté la sospecha de un ilícito aduanero. Y otra cosa que se le suma es que pueden secuestrar, interdictar la mercadería poniéndola a disposición del juez. Después, ante esta sospecha de contrabando, tentativa, encubrimiento de contrabando, pueden detener a los responsables y ponerlos a disposición del juez dentro de las 48 horas de sucedido. Y pueden realizar allanamientos sin necesidad de una orden judicial, como en el caso, digamos, normal de cualquier otro tipo de allanamientos. En el caso aduanero no es necesario, siempre y cuando se realice dentro de las zonas permitidas para ejercer este control aduanero. Entonces, vamos a ver las características de los controles en las zonas que ya habíamos identificado previamente, ¿no? Tenemos control en la zona primaria aduanera. ¿Qué puede hacer aduana, ¿no? Frente a un ilícito, tentativa o sospecha? Puede detener a personas y a las mercaderías, también a los medios de transporte, para identificación y registro, y ponerlos a disposición del juez. Además, como dijimos, puede realizar allanamientos de depósitos, de locales, de oficinas. Después puede secuestrar las mercaderías, todo lo que son también documentos, comprobantes, y ponerlas a disposición del juez para, obviamente, servir como elemento de prueba. Porque, bueno, también la aduana tiene que probar esta sospecha de un ilícito aduanero que tiene, o mismo de si se ha cometido, ¿no? Bueno, pasando a la zona secundaria, ¿no? Ya salimos de la zona primaria, y lo importante que tienen que tener en cuenta, que caracteriza a la zona primaria del resto, que acá se ve clarito con el tema de los controles, es que en la zona primaria la mercadería todavía no es del propietario. La aduana no realizó la liberación de la misma. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con la tenencia
en la zona primaria no aplicaría. Después, una vez que se libera la mercadería y pasa a zona secundaria, de ahí en adelante ya sí tiene que ver el titular de la mercadería, ¿no? en cualquier ilícito también que se cometa. Entonces, tenemos que en la zona secundaria aduanera, aduana puede ejercer los mismos controles que en la zona primaria. Pero, teniendo en cuenta esto anterior que dije, puede exigir a los importadores la prueba de la introducción y tenencia de esta mercadería, porque se supone, obviamente, que es como un traspaso. Zona primaria es donde llega, puerto, aeropuerto, y de ahí la idea es que pase al tenedor de la mercadería, ¿no? A su titular. Y bueno, a veces aduana puede pedir que este titular demuestre que esa mercadería ingresó como lo habían dicho. Después, en caso de que no fuera importador, se le puede exigir la factura comercial que contenga el número de despacho para identificar esa mercadería que ingresó. Todo esto, obviamente, con la finalidad de comprobar el destino de la mercadería, de que no se cometió ningún ilícito o de comprobar que sí lo ocurrió, ¿no? Y también pueden clausurar y allanar, como ocurría en la zona primaria, pero a diferencia es que lo deben realizar con una orden judicial, si no, no lo pueden realizar. Bueno, seguimos con la zona de vigilancia especial, que seguimos también con el mismo tipo de control que en zona primaria, perdón, en zona secundaria, y además, como es de vigilancia especial, va a tener los controles específicos, ¿no? de cada zona. Y finalizamos con el control en la zona marítima, que ahí sí es el mismo que en la zona primaria aduanera. Porque obviamente zona marítima establecemos que es por donde pasa la mercadería, no es un medio en el marítimo, es el medio de transporte por donde llegará, digamos, al puerto, y se supone que ahí obviamente en el medio del mar la mercadería no liberó, ni siquiera se descargó. Entonces va a tener las mismas características, el mismo control que la zona primaria aduanera, por justamente este aspecto de que la mercadería todavía no es propiedad del importador en cuanto a la disponibilidad de la misma, ¿no? O sea, que aduana no le dio, digamos, el ok para que se la retire y no está liberada para pasar a otra zona. Bueno, acá vamos a ver que aduana, al ejercer control, este famoso control, lo hace a través de 3 elementos fundamentales, que son básicamente los tributos. Los tributos siempre van a estar en el centro de cualquier ámbito o tema aduanero, porque la finalidad de la aduana es recaudar, así que los tributos siempre van a estar digamos, en el primer puesto. Después, prohibiciones, también. En ese caso, la aduana ejerce un control también para tener un cuidado, ¿no? del ingreso de cierta mercadería. Puede ser de carácter económico, como vimos anteriormente, también lo relaciono, ¿no? Que habíamos visto que había prohibiciones
Entonces, si hay una prohibición de carácter económico, donde hay una cierta cantidad, un cupo que puede ingresar, o directamente hay mercadería que no puede ingresar, tenemos a la aduana en control de estas previsiones, de que esa mercadería no ingrese al territorio. Entonces, después tenemos, por motivos de seguridad y de salud, también que para cuidar, digamos, al país de que no ingrese nada que pueda atentar contra la seguridad y la salud de las personas. Obviamente que van a manipular esta mercadería en un principio, y luego por la circulación general, ¿no? Por algo está establecido de que cierta mercadería no puede ingresar, ya por motivos de seguridad y de salud, que son, digamos, más sensibles que solamente por un hecho de carácter económico, que es una decisión más política que otra cosa. Entonces, aduana, en ese sentido, tiene que ser muy estricta contra el ingreso de ese tipo de mercadería. Y después, también, en contracara de los tributos, digamos, nosotros vimos que es muy importante estimular la exportación, ¿no? Porque es obviamente el principal ingreso de divisas que tenemos en nuestro país. Entonces, para eso tenemos instrumentos que ya los habíamos visto, y la aduana, el control que ejerce en este sentido es que se cumpla la distribución de estos estímulos para poder exportar, digamos, con este beneficio. Así que bueno, tenemos por un lado la capacidad recaudadora, que también obviamente está muy atrás de eso. Tenemos la otra parte que tiene más que ver con las prohibiciones, con decisión política, por la parte económica, y ya las más sensibles que son por tema de seguridad y salud, y que se cumplan los estímulos para aquellos que exporten. Esas son, digamos, las tres aristas del control que ejerce la aduana. Control, entendámoslo justamente no como algo que, como lo que vimos antes, ¿no? Más relacionado con, por ahí, lo policial o lo persecutorio, sino que tiene también controles como un chequeo, ¿no? De que se cumpla, ¿no? Las leyes en materia de tributos, de prohibiciones y de estímulos. Bueno, acá nos vamos metiendo ya en el tema más grave, por así decirlo, que son las disposiciones penales, ¿no? Cuando ya hay, no quiero decir delitos, porque todos le vamos a decir ilícitos, y depende del tipo que sea. Porque hablamos de un sistema sancionatorio que existe, ¿no? Para el tema aduanero, que es un sistema bipartito, es decir, que tiene dos partes. Esto es así porque el Código Aduanero nos dice que los ilícitos pueden ser de dos tipos. Pueden ser delitos o infracciones. Los delitos, obviamente, son más graves que las infracciones, y por eso también no lo pone todo en una misma bolsa, y los delitos van a tener una pena mayor que las infracciones. Entonces, siempre que fuera aplicable, se va a utilizar las disposiciones generales del Código Penal para los ilícitos. Entonces, en los delitos aduaneros, también puede haber actos u omisiones, es decir, no es necesario que ahora le vamos a dar un toque más adelante, no es necesario
hacer el ilícito, por ejemplo, el contrabando, no es necesario el ilícito que lo, a ver, ¿cómo explicarlo? Que una persona solamente esa mercadería que tenía que ir a un lugar, la sustraiga, digamos, la robe, la lleve a otro lugar para ser vendida ilegalmente. No solamente esa persona es la que ejerce el delito, sino que hablamos también de aquella persona que, por ejemplo, actuó como cómplice y hizo posible que eso ocurriera. Por ahí lo que hizo fue desviar la mirada de aduana mediante documentos, facilitó la logística para que eso ocurriera, pero no participó, digamos, activamente como la otra persona en realizar ese traslado ilegal de mercadería. Entonces, tenemos un encubridor, por ejemplo. Y entonces, a lo que va es que la aduana tiene contempladas las diferentes formas de participar en un ilícito. Entonces, acá lo aclaramos que acto es quien realiza aquellas acciones que están especificadas en el Código Aduanero, ¿no? Que están prohibidas, que dice el Código Aduanero que no se pueden realizar. Entonces, quien realice esas acciones, eso sería la parte del acto que está contemplada, ¿no? Después, la omisión es el incumplimiento de esa norma, ¿no? O sea, el Código Aduanero dice que se debe realizar cierto acto o cierta norma se tienen que cumplir, y el no cumplimiento de la misma, que genere obviamente un ilícito, también es motivo para una transgresión. Entonces, siempre hablando del delito, obviamente, porque es el que tiene mayor calificación que la infracción, tenemos que es la teoría del delito, se trata de aquellos que la sociedad considera relevantes y por eso se realiza un sistema de sanciones. Todo delito va a tener una sanción asociada. Entonces, ¿qué es un delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Después vamos a ¿qué es una acción? Acción es todo aquel acto voluntario de alguna persona. Entonces, ¿qué sería típica? Que la acción debe estar prevista en la norma. Y antijurídica, que va contra el sistema legal. Ahora, culpable, es decir, que la persona tiene la capacidad de comprender este acto ilícito que está llevando a cabo, pero igual lo lleva adelante. O sea que tiene la capacidad de comprender la acción típica y antijurídica que habíamos dicho antes. O sea, delito tiene que comprender todos esos aspectos que expliqué recién para ser considerado como tal. Entonces, después tenemos que dentro del delito, dentro de toda la característica que lleva a hacer un delito, tenemos un elemento subjetivo. Es decir, que el delito puede ser doloso o culposo. El elemento dolo es la intención de realizar cierta conducta, mientras que la culpa es un delito que se realiza sin intención. Obviamente esto hay que probarlo, desde ya el hecho de que algo sea un delito, hasta luego, si es un delito, si fue por dolo o culpa, porque todo va a tener un sistema de sanción diferente. Entonces, nada, lo que tiene que quedar claro acá es la característica del delito y que puede ser obviamente con la intención o no de realizarlo, pero siempre tiene que comprender que una vez que haya delito,
sí o sí va a haber una sanción. Bueno, vamos a pasar a los delitos como tal. Y el delito, digamos, aduanero más, no digo común, pero uno de los más graves y más resonados, que creo que todo el mundo en algún momento escuchó, de contrabando en general, bueno, justamente es ese, ¿no? El delito de contrabando. ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica principal tiene? Que se trata de un delito de carácter doloso y económico. Porque claramente tiene que estar la intención de realizar un contrabando. Un contrabando no se realiza por accidente o sin intención de realizarlo. Y obviamente es de carácter económico, porque cualquier pérdida, cualquier sustracción o desvío de mercadería trae aparejado un problema económico. Entonces, hablamos que o sea, cada delito de contrabando va a tener sus características propias, pero siempre se habla de una pena general al delito. Entonces, en la forma genérica se establece que será reprimido con prisión de 2 a 8 años quien, por acto u omisión, impida o dificulte, mediante engaño, el adecuado ejercicio de las funciones del servicio aduanero para el control de las importaciones y exportaciones. Es decir, que, como dijimos antes, alguien que actúe o evite actuar de cierta forma para engañar a los controles del servicio aduanero y lograr su cometido, se establece, digamos, en general una pena de prisión de 2 a 8 años. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más en detalle de qué cosas se abarcan, ¿no? Esta acción que lleva a esta prisión de 2 a 8 años, ¿no? Entonces, tenemos que puede llegar a tener esa pena quien importe o exporte mercadería en lugares no habilitados, por horarios no habilitados, la desviare de las rutas que están señaladas o se la sustraiga al control aduanero. O sea, tanto no respetar lugares y horarios habilitados, desviarse, obviamente por otros caminos que no son los que están establecidos, y que eso haga que esta mercadería sea removida, digamos, del control aduanero para que la idea es que no se ejerza del todo, bueno, tiene esta pena. Después también quien realice una acción o omisión que impida o dificulte este control aduanero para someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al correspondiente. Esto es decir, vamos a permitir que haya un control aduanero, que el servicio aduanero actúe, pero vamos a actuar de cierta forma u omitir hacer ciertas cosas para que el control aduanero, digamos, se dirija hacia un tratamiento, ¿no?, fiscal o aduanero justamente distinto al que
le suponiera a la mercadería. Obviamente, cuando se hace esto, el principal objetivo es tener un beneficio económico. Entonces, si la mercadería tiene una cierta característica, que necesita cierto control y que paga cierta cantidad de tributos, entonces yo lo que voy a hacer es llevarla al control aduanero a que piense que esto no es así, sino que va a tener que pagar menos tributos, menos impuestos, porque la mercadería tiene otro tipo de características, con lo cual no es real. Entonces, haciendo yo todo eso, entro dentro de este ejemplo, digamos. Después, relacionado con esto, también entran en ese tipo de delitos, ¿no? Quien presente ante el servicio aduanero alguna autorización, licencia, certificación que lleve a obtener un tratamiento aduanero fiscal más favorable. Obviamente, esa autorización o licencia, certificación, no va a ser genuino, ¿no? La idea es que se desvíe todo el control hacia un beneficio que queramos obtener, lo cual obviamente no es correcto. Y después, se simularía ante el servicio aduanero una operación de destinación aduanera con la finalidad de obtener un beneficio económico. Es decir, cuando se compra, por ejemplo, un material a un país, pero el país no viene directamente acá, sino que la aduana se va a hacer en otro, por beneficios que haya, digamos, de traerla en otra aduana, y después luego, ahí sí puede llegar a venir como destino final aquí, ¿no? Pero que la aduana se realice en otro lugar, que es lo que conocemos como la triangulación, porque nosotros compramos, llega a otro país, y de ese país que realizó el beneficio, ¿no? El servicio aduanero actuó y todo, pero, no sé, tienen impuestos más bajos, o tienen mayores estímulos, o lo que sea que suponga un beneficio, hace aduana ahí y luego viene a nuestro país. Entonces se forma un triángulo. Estos son los casos de triangulación, que no son, están ahí como entre lo legal y lo ilegal, no es lo correcto. Entonces, bueno, también entra dentro de estas suposiciones. Bueno, siguiente delito. Tenemos el contrabando agravado, y vamos a ver por qué, ¿no? Es agravado. Primero, tenemos que, en vez de 2 a 8 años, la pena para este tipo de contrabando sube de 4 a 10. Entonces, ¿qué lo caracteriza? Diferenciándose del anterior, que era contrabando simple, digamos, para que sea agravado. Es decir, en este caso intervienen 3 o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice, lo que se denomina como asociación ilícita. También puede ser que intervenga en el hecho un funcionario o empleado público, lo cual agrava la situación. Otra es que interviniera un funcionario o empleado del mismo servicio aduanero, o integrantes de la fuerza de seguridad destinadas a la prevención de estos delitos. Cuando hay alguien interno, digamos, incorporado a este grupo que realiza el ilícito, obviamente agrava la situación. Después, si se cometiere ya violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas, o la comisión de otro delito o su tentativa, sumado al contrabando agravado. Después, si se realizara con un medio de transporte aéreo,
que se apartara de las rutas autorizadas o aterrizara en lugares clandestinos. Esto es como muy puntual, ¿no? Después, presentación de documentación falsa o adulterada, mercadería de prohibición absoluta, sustancias que puedan afectar a la salud pública. Como vimos antes, la aduana ejerce control sobre que no ingresen este tipo de mercadería porque es muy peligroso. Y ya en el hecho puntual de que se tratará de contrabando de estupefacientes, la prisión irá de 3 a 12 años. Entonces, cualquier característica de esta hace que el contrabando simple se transforme en contrabando agravado y va a subir las penas de 4 a 10, excepto que sea contrabando de estupefacientes, que va de 3 a 12 años. Bueno, acá ya tenemos otro tipo que es la tentativa de contrabando. Básicamente, tentativa se dice porque con el fin de cometer, o sea, la finalidad, la intencionalidad está en cometer el delito de contrabando, pero no lo puede consumar, no puede terminar de realizar este delito, digamos, esta acción, por circunstancias ajenas a su voluntad. O sea, la persona que estaba realizando el contrabando tenía toda la intencionalidad de hacerlo, pero ocurrió algo que hizo que no pudiera finalizar. No sé, algún inconveniente mismo dentro de su logística para realizarlo, o que el servicio aduanero lo haya cortado, lo haya descubierto, y bueno, no se pudo consumar el hecho, básicamente. Entonces, aunque sea una tentativa, que el hecho no se consumó, las penas van a ser la misma que el delito de contrabando simple. Después, tenemos un supuesto de tentativa de contrabando que es, o sea, se trata de la introducción de bultos que van adentro de otros, o con números o signos que lleven a la confusión en el momento del control aduanero. Cuando también una mercadería está presentada de esa forma, es un supuesto especial que se considera una tentativa de contrabando. Y es algo obligatorio de que tiene que existir el elemento subjetivo de dolo para que haya tentativa. El elemento dolo, como dijimos anteriormente, es la intencionalidad de realizar la acción, el ilícito, sabiendo, digamos, las consecuencias, sabiendo que es un hecho ilícito. Entonces, es tentativa simplemente porque el hecho no se consumó, pero había dolo y el destino, digamos, de realizar eso estaba claro. Entonces, solamente es tentativa porque ocurrieron circunstancias que no estaban previstas y que hicieron que no se concretara. Pero bueno, claramente tiene la misma gravedad porque, ¿qué pasa? Está el supuesto, ¿no? De que si no hubiera ocurrido este hecho para que no se consumara, claramente hubiera habido un contrabando. Entonces, lo ponemos al mismo nivel y tenemos las mismas penas. Después, siguiendo en el mismo tema, ¿no? Tenemos ahora el encubrimiento de contrabando, que obviamente para encubrir un contrabando primero tuvo que haberse hecho efectivo el delito de contrabando. Entonces, ¿quién incurre en este encubrimiento una vez realizado el delito? ¿Quién ayudare a eludir, digamos, las investigaciones que se efectuaran por contrabando? Por algún motivo alguien tiene la capacidad de desviar todas investigaciones realizadas por el servicio aduanero
sobre un contrabando. Entonces, quien lo hiciera, obviamente va a incurrir en encubrimiento. Quien conoce también que hubo un delito de contrabando y no lo denuncia, esta persona está realizando un encubrimiento. Quien ayude con la desaparición, oculte o altere los rastros y pruebas o instrumentos del contrabando realizado, también incurre en un encubrimiento. Después, quien adquiera, reciba o intervenga en la adquisición o recepción de la mercadería, que, o sea, no realizó en sí el contrabando, pero acepta esa mercadería sabiendo de dónde proviene, también realiza un encubrimiento. La pena para este tipo de delito es una prisión entre 6 meses y 3 años. También puede hacer aplicación de sanciones económicas y personales. Entonces, es lo que llamamos una sanción compuesta, ¿no? Tenemos la prisión y también puede haber sanciones económicas y personales en este caso. Bueno, vamos a pasar infracciones. Dejamos acá la primera parte de la clase y después seguimos con la segunda.